Hola a todos, hoy estaremos haciendo un video de gráficas exponenciales. Primero vamos a definir lo que es una función. Una función es el vínculo entre dos conjuntos mediante el cual a cada elemento del primer conjunto le es asignado un único elemento del segundo conjunto o ninguno. Y por otra parte, exponencial se refiere al crecimiento cuyo ritmo se incrementa cada vez más rápido. Entonces podemos decir que es una función de crecimiento que se va incrementando y que tiene la forma. Lo que vamos a hacer en este video es explicarles y enseñarles cómo obtener gráficos exponenciales con su respectiva ecuación, mediante programas o aplicaciones. Las herramientas que utilizaremos son las siguientes. Este es un capacitor. Un capacitor es un componente que almacena energía eléctrica por un corto periodo de tiempo. Si vemos, tiene dos patitas, una es positiva y la otra es negativa, y las otras dos se enchufan. Bueno, esto va en una placa, pero esta vez graficaremos los datos del capacitor. Es decir, el capacitor se puede cargar y descargar, por eso lo conectaremos con nuestra computadora para poder graficar. Necesitaremos del programa NetLogo. Este sirve para graficar. Bueno, lo primero que haremos es cargar el capacitor a la computadora, que estén conectados, y lo conectaremos mediante Arduino. Ahí cargaremos y subiremos el archivo CPT capacitor. Bien, ahora ya está subido ese archivo, entonces podemos graficar en NetLogo. Vamos a abrir el archivo Arduino voltaje en NetLogo. Bueno, ahora les explicaremos cómo se graficará. En la caja hay un switch donde cuando prendemos el capacitor se carga y cuando lo apagamos el capacitor se descarga. Bien, nosotros ya lo tenemos graficado. Abriremos Excel, crearemos un libro nuevo y buscaremos el nombre del archivo donde guardamos nuestros datos. No se nos olvide poner que tenemos que poner en todos los archivos para que nos aparezcan todos los archivos, aunque no se puedan abrir en Excel. Abrimos el archivo y aparecerán todos los datos. Bueno, primero le debemos de dar sí, siguiente, le ponemos coma y le damos otra vez en siguiente y finalizar. Ahora sí ya aparecerán nuestros datos que exportamos de Arduino. Bueno, copiamos todos esos datos de la casilla A y B, que la casilla A y B viene siendo la del voltaje y la del tiempo. Insertamos su gráfico y ahí tenemos las dos gráficas, una gráfica donde convertiremos una gráfica que sería de la descarga y la otra gráfica que sería de la carga. Recordemos que Arduino no nos permite agregar la línea de tendencia, entonces lo que vamos a hacer es separar esos datos de la descarga y la de la carga para obtener su ecuación de su gráfica. Entonces abriremos otro, yo aquí ya lo tengo hecho, el de la descarga y el de la carga. Entonces copiamos sus datos y ahora lo que vamos a hacer es irnos a GeoGebra para poder obtener la ecuación de su gráfico. Ahora es cuando nos vamos a GeoGebra y lo que vamos a hacer primero es pedir una hoja de cálculo y ahí vamos a insertar todos los datos que obtuvimos de la gráfica de la descarga. Nos vamos a análisis de regresión, copiamos estos datos en análisis de regresión y asimismo lo analizamos y ya obtenemos la gráfica de la descarga. Lo que vamos a hacer es pasarla a la vista gráfica. Nada más damos clic derecho sobre ella y le ponemos vista gráfica. Entonces ahora, si vieron esa línea curveada roja,
es la línea de la tendencia. Entonces lo que vamos a hacer ahora es buscarla y ahí aparece. Entonces la vamos a insertar, vamos a hacer que quede exactamente de acorde a nuestra gráfica de la descarga. Nosotros ya lo tenemos hecho, estuvimos jugando con los deslizadores y ya. Y aparte nos vamos a ir a vista algebraica, y ahí podemos observar que nos aparece la ecuación de esa gráfica. Entonces ya obtuvimos lo que queríamos, y con esa ecuación son de los datos del voltaje y del tiempo. Entonces lo vamos a pegar ahí en nuestra gráfica de la descarga, y lo mismo vamos a hacer con la gráfica de la carga. Bueno, nosotros ya tenemos nuestra gráfica de la carga y ahí obtenemos nuestra ecuación. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a pegar su ecuación en su gráfica, pero no olvidemos que en vez de h de x va a ser b de t, porque nosotros tenemos los datos del voltaje y del tiempo. El tiempo es la variable independiente y voltaje depende del tiempo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es sacar la gráfica de la velocidad. Lo que vamos a hacer es copiar los datos de voltaje y tiempo en las casillas E y F. Los copiamos y en la casilla F vamos a poner la fórmula siguiente, que es B2 menos B1 entre A2 menos A1. Ahí está indicando que se van a restar los dos números de la casilla B2, que está en la casilla B en el número 2 y en la casilla B del número 1. Se van a dividir entre la resta de la casilla A2 menos la casilla A1 y vamos a obtener el resultado. Entonces eso lo vamos a hacer con todos esos datos de la casilla F. Recordemos que la casilla F viene siendo la del voltaje y la casilla E viene siendo la del tiempo. Lo que cambiamos fue los datos del voltaje. Entonces nos vamos a ir a seleccionar datos, vamos a agregar y vamos a poner los valores de X y los valores de Y. X viene siendo el tiempo y Y va a venir siendo el voltaje. Entonces vamos a agregar esos datos que obtuvimos para poder sacar la gráfica de la velocidad. Y por si lo ven, la gráfica de la velocidad se parece mucho a la de la gráfica, solo que esta, en vez de ir decreciendo, estaba creciendo, pero al revés. Bueno, lo que ahora haremos es también sacar la ecuación de esa gráfica de la velocidad, nos interesa también. Entonces lo que vamos a hacer es también irnos a GeoGebra y vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con las otras gráficas para obtener su ecuación. Solo recordemos que cuando lo vayamos a pegar, en vez de h de x, ahora va a ser d de t. D la vamos a ocupar como la variable de la velocidad. D significa diferencial. Entonces sería d de t. Entonces ya obtuvimos nuestras gráficas
con su respectiva ecuación de cada uno. No sé si observaron, pero normalmente para la velocidad se pone la variable v, pero en este caso no se usa, usamos la d, porque la d en cálculo significa diferencial, es decir, si nos ponemos a pensar en números de tiempo infinitos menores a 0 pero que nunca dan 0, entonces podríamos decir que estamos hablando de un instante. Entonces podríamos decir en este caso que la gráfica de la velocidad se le llamaría una velocidad instantánea, con la que cambia la distancia dependiendo del voltaje y al mismo tiempo también la distancia depende del tiempo y el voltaje depende del tiempo también. Si logran ver, las dos gráficas exponenciales tienen en común el tiempo. Aquí creo que podemos ver que la variable independiente es el tiempo y el voltaje y la velocidad son dependientes. ¿De quién dependen? De t, sí, del tiempo. El tiempo cambia, ambas variables b y d cambian. Si el tiempo cambia, las variables velocidad y voltaje también tienen que cambiar. Entonces, el tiempo es la variable independiente que necesita el voltaje y la velocidad, porque con la velocidad, el tiempo en que los voltajes crecen o decrecen es lo que se necesita saber. Y en la velocidad, el tiempo en que la velocidad incrementa o decrementa. Entonces aquí estamos diciendo que el tiempo es indispensable. El tiempo se ocupa para cualquiera de esas dos variables.